Saludos, buenas noches. Noche del miércoles 27 de diciembre. Tiempo para un capítulo más de Y, para un capítulo más de la Y asturiana. Una jornada en la que ya lo ven, ya atravesamos el Ecuador de estas Navidades. Un programa en el que trataremos de alcanzar la suerte. ¿Cómo? Bueno, pues alguno de nuestros invitados tratará de superar el siempre difícil reto del volcán. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues ganar una de las fabulosas joyas Anarchy, joyas de acero, cuyo distribuidor oficial se encuentra en la plazuela de San Miguel, número 1 de Gijón. También tendremos tiempo para ese momento dulce de la jornada con las 4 tiendas de Caramelo en Oviedo, con todo ya listo y dispuesto para la Navidad. Navidad a tope en las tiendas Caramelo y ojo, no se queden sin el revoltijo de Reyes. Bueno, un programa de hoy que vamos a iniciar con nuestro espacio Inclusión. Bueno, un espacio Inclusión especialmente concebido para personas con capacidades distintas. En este caso, recabamos de nuevo la ayuda de José Manuel Valdés del proyecto MisManosHablan.es para hablar de la Navidad. Bueno, pues gracias, como siempre, a José Manuel Valdés, que citaba las bengalas. ¿Cuánto hace que no veo bengalas en Navidad? Pero siempre, sin duda, es un artículo espectacular, sobre todo para los más pequeños de la casa. Bueno, programa el de hoy, que arranca con la cabecera. Bueno, pues comenzamos en esta noche del 27 de diciembre, ya prácticamente apurando lo que es el año, que ya se nos va el 2017, qué poquito que le queda. Bueno, vamos a hablar a continuación, como hacemos todos los meses, con profesionales del CEFIBA, del Centro de Fecundación In Vitro de Asturias. Bueno, esta noche se encuentra con nosotros la doctora Edita García Álvarez, ginecóloga en CEFIBA. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, con ella vamos a hablar acerca de la importancia del control precoz de la gestación obtenida por fecundación in vitro, bueno, así como de otros asuntos y temas que tienen que ver con el embarazo y con el parto en sí. Bueno, ¿por qué es importante incidir en el control precoz? Bueno, es muy importante el control desde los primeros momentos de la gestación, siempre lo es, pero en estos casos también, porque en principio hay que tener en cuenta que el objetivo final de los tratamientos de reproducción no es solo conseguir un embarazo, el objetivo final es conseguir un niño sano en casa. Por tanto, nuestro trabajo no termina solamente cuando el test es positivo, sino que damos un asesoramiento y acompañamiento de la pareja hasta el momento final del parto. Es un seguimiento completo para conseguir el objetivo final, que es tener un niño sano en casa. Es decir, todo va encaminado hacia ese objetivo final. Por
eso es importante que desde que el test de embarazo es positivo, hacer un seguimiento y un control para que todo vaya según lo previsto y consigamos el objetivo final. Entiendo también que sin obsesionarse, quiero decir, no porque una chica se quede embarazada tiene que dejar de hacer todo cuanto hacía y guardar un reposo absoluto y no coger ni un peso ni nada de nada, ¿no? No, el seguimiento es más o menos igual que en cualquier otra gestación. Se sigue una vida normal dentro de unas pautas un poquito, de tener un poco más de cuidado, pero nada más. Claro. Bueno, ¿tiene más riesgos la gestación con fecundación in vitro? Bueno, se considera que son gestaciones que tienen una serie de características un poco diferentes, sobre todo en las primeras semanas. Sí. Por un lado, es más frecuente el riesgo de aborto. El riesgo de aborto en una gestación de fecundación in vitro suele estar en torno al 20%, mientras que en una gestación espontánea es un poco más bajo, está en torno al 12%. Esto se debe pues, porque en principio hay que tener en cuenta que las parejas que llevan a fecundación in vitro ya tienen una patología previa, se considera que llevan un tiempo que no han conseguido embarazo y la mayoría de las veces no hay una causa concreta, o sea, no hay una prueba que diga cuál es el motivo por el que no hay embarazo. Se sabe que el motivo de que no haya suele ser que los embriones tienen un número de anomalías mayores. Sí. Es decir, en la especie humana en general no es que sea nada raro, hay un número de los embriones, hay un número alto de anomalías, sí, y por eso no hay embarazo todos los meses y por eso hay también un riesgo de aborto que suele ser en torno a un 12%. En estas parejas se supone que ese porcentaje de anomalías es mayor, sí, por eso no hay embarazo. Entonces, aunque se haga tratamiento y se consiga, los embriones son los mismos, son embriones suyos. Y el índice de anomalías es un poco más alto. Por eso tienen mayor índice de abortos que en las gestaciones espontáneas. Eso por una parte. Por otra, también hay que tener en cuenta que las gestaciones de fecundación in vitro es mayor el índice de gestaciones múltiples, gemelares sobre todo. Sí. Porque aunque se tiende cada vez más a transferir solamente un embrión, todavía el mayor número de transferencias es de 2. Claro. Con lo cual el riesgo de embarazo múltiple o gemelar generalmente, sí, sí, porque es muy raro que sea de más de 2, pues es mayor. Y la gestación gemelar ya de por sí es una gestación de mayor riesgo. Y otra característica también de estas gestantes es que suelen ser mujeres de mayor edad. En principio, bueno, pues, aunque se ha retrasado mucho la edad materna en general, sí, las mujeres cuando llegan a fecundación in vitro pues se acercan a los 40 y en muchos casos son de mayores de 40. Esto quiere decir que ya tienen muchas veces patologías previas, como hipotiroidismo, hipertensión, alteraciones de la coagulación, y que después también tienen mayor riesgo de tener patología debida al embarazo. No es igual una gestación a los 25 que a los 40. Lógico. Entonces el riesgo de diabetes gestacional, de hipertensión, de preeclampsia, de prematuridad, pues es mayor. Entonces todo eso hace que tengan una serie de características y que sean embarazos de poco de más riesgo que una gestación espontánea, de curso normal. La mujer o la pareja que se somete a una gestación por fecundación in vitro, entiendo que bueno, todo esto se les informa, es decir, bueno, pues sí, hay mayor probabilidad de que haya gemelos, bueno, todo esto, ¿no? Sí, eso ya lo saben, sí, se les informa también porque primero cuando se hace la transferencia ya se les advierte que la mayor parte de las veces se hace todavía de 2, sí, pero bueno, ya se les advierte que eso implica que aumenta el riesgo de que sean gemelos. Entonces hay muchas parejas que si no quieren ese riesgo, pues se hace la transferencia de 1. Eso hace que sea un poco menos frecuente el embarazo, pero que no exista el riesgo de gemelaridad. Y cada vez se hacen más transferencias de un embrión, porque cada vez se consiguen embriones mejores, se llevan a blastos, bueno, las técnicas van avanzando y se consigue hacer una mejor selección de embriones y entonces la tendencia es a transferir cada vez menos, claro, o sea, cada vez más de 1 en 1. Desde su experiencia, ¿ha aumentado mucho los casos de fecundación in vitro en los últimos años? Sí, bueno, está claro que aumenta, eso es la experiencia y son las cifras que hay a nivel nacional, porque eso es un poco por el nivel de vida o el tipo de vida que llevamos, ¿no? Sí. Las mujeres retrasan mucho la edad de gestación, sí, y entonces pues a partir de los 35 años la fecundidad disminuye mucho, la fertilidad.
con lo cual es muy fácil tener que recurrir, es muy frecuente tener que recurrir a técnicas de reproducción asistida. Claro. Bueno, pruebas que se realizan, creo que hay dos tipos, fetales y maternas. Sí. Bien. En principio, nosotros lo que hacemos en CEFIBA y lo que se hace generalmente, una vez que el test da positivo, o sea que la prueba de embarazo que se hace a los 15 días de hacer la transferencia, se hace un test de embarazo, una prueba en sangre, y si esta es positiva, ya se cita a los 15 días para hacer la primera ecografía, que es al mes más o menos de la transferencia. Esa ecografía es muy importante porque nos permite ver, primero, si hay una implantación, de cuántos sacos son, si han implantado 1 o 2, en el caso de que se hayan puesto 2, y la vitalidad. La implantación es importante ver porque muchas veces ocurre que el test es positivo, pero no se aprecia el saco, no hay un desarrollo del embrión. Eso es lo que conocemos como gestaciones bioquímicas. O sea, da test positivo, pero se paraliza ya el embarazo y no sigue adelante. Sí. Por otro lado, también vemos si es 1 o 2, para saber ya determinar si es un gemelar o no. Y confirmamos la vitalidad, es decir, el tamaño del embrión y si tiene o no latido, si está vivo o no. Con eso ya, si todo está bien y tiene un latido positivo, ya descartado que sea ya una gestación bioquímica, que es el aborto más precoz que existe, repetimos la ecografía a los 15 días de esa. Eso es para confirmar si sigue el embrión evolucionando y si sigue teniendo latido, porque en estas primeras semanas es donde se produce la mayor parte de los abortos. Es decir, la siguiente ecografía, que ya sería sobre las 8 semanas, ya la mayoría de las veces, si este latido es positivo, el riesgo de aborto ya es bastante menor, porque la mayoría de los abortos, ese 20% de frecuencia que existe, suele ser en esas primeras semanas. Por tanto, hacemos una ecografía a las 8 semanas para detectar que todo sigue bien. El control es exhaustivo. Sí, bueno, en esos momentos lo que se mide, tampoco el embrión es pequeñito todavía, se mide sobre todo que haya crecido suficiente y que tenga latido positivo. Y luego pues que no existe ningún desprendimiento de la placenta y nada más. Y a partir de ahí ya pues ya consideramos, bueno, ya más o menos se considera que el riesgo de aborto es menor. Mucho menor. Entonces ya pasamos al siguiente paso, que es lo del estudio genético. Sí. Entonces, aunque haya, una vez que se supera las semanas de mayor riesgo de aborto, no quiere decir que el embrión esté bien. Eso es como en cualquier otra gestación. Claro. En cualquier gestación siempre hay una serie de anomalías que no se detectan por ecografía y que permiten que el embarazo siga adelante, pero pueden dar lugar a un niño con problemas. Por ejemplo, es el síndrome de Down o la trisomía 18. Entonces hay una prueba que se realizan sobre la semana 11, entre la 10 y la 11, que son unas pruebas genéticas que permiten detectar ya ese tipo de anomalías. Entonces ese sería el siguiente paso. Esas pruebas es lo que llamamos el diagnóstico prenatal no invasivo, que es un poco el equivalente de la amniocentesis, más o menos. Entonces se hace un análisis en sangre materna que permite hacer un estudio del cariotipo fetal. Entonces ya en estas primeras semanas, en la semana 10, podemos tener un estudio del cariotipo y detectar la ausencia o presencia de anomalías cromosómicas. Bueno, por otra parte, luego hay un seguimiento posterior. Bien, consistente. Llegamos ya, en este momento estaríamos en una gestación de 3 meses, en la semana 12, que tiene ya hecho un estudio genético, con lo cual ya descarta la mayor parte de anomalías cromosómicas. Pero lo siguiente pues, es hacer un control fetal que se realiza mediante ecografías seriadas. En las ecografías, seriadas? Se hace una ecografía al mes para detectar la morfología fetal, porque hay anomalías fetales que pueden estar presentes aunque el cariotipo sea normal. O sea, que solo se detectan por estudio ecográfico. Por ejemplo, las malformaciones cardíacas y otro tipo de anomalías del riñón o anomalías de las extremidades. Todas esas pueden tener un cariotipo normal y, sin embargo, estar presentes. Entonces, se hacen ecografías seriadas para detectar esas anomalías.
Es importante, sobre todo la de la semana 20, que se llama, bueno, todas las mujeres ya saben que hay una ecografía muy importante, que porque esa es importante, no es que sea más que las otras, es que en ese momento ya el feto tiene un tamaño adecuado como para poderse ver bien todo. Entonces, en esa se estudia todo desde el cerebro por dentro, los riñones, el corazón, las extremidades, todo para detectar si hay alguna anomalía. También por ecografía, aparte de las anomalías morfológicas, se controla el crecimiento fetal, que sea acorde, mensual, que esté creciendo bien. También la implantación de la placenta, que esté colocada en su sitio y que no esté cubriendo el cuello. Claro. Y también el desarrollo del cordón umbilical, que tenga los 3 vasos que debe tener y que sea la implantación central dentro de la placenta. Toda esa serie de características las vamos viendo, aparte de verlas en la semana 20, luego repetimos una ecografía mensual para comprobar que sigue creciendo bien el feto y que sigue viéndose, sigue sin detectarse ninguna anomalía morfológica. Claro. Estoy viendo que se expresa siempre contando las semanas. ¿Por qué, no sé, hace años, en tiempos de mis abuelas, por ejemplo, se contaba por meses? Decían, está de tantos meses, y ahora se cuenta por semanas. Desde el punto de vista médico siempre fue por semanas. Ajá. Entonces es muy difícil, porque los meses no equivalen a 4 semanas, entonces es muy difícil hacerle el contaje. Antes, cuando no había un control tan exhaustivo, que el embarazo era prácticamente se llevaba en casa y se hacía un control o 2, pues entonces eran los meses desde la falta, lo que se tenía en cuenta para saber cuándo iba a ser más o menos el parto. Pero por los médicos siempre hemos contado por semanas. Se cuenta por semanas y desde la última regla, no desde el día del embarazo. Entonces, bueno, un embarazo tiene duración media 40 semanas y para nosotros es un poco lo que tenemos en cuenta a la hora de valorar el tamaño y a la hora de valorar cómo va evolucionando. Lógico. Bueno, de ahí nos vamos a la preparación del parto. Bueno, ahí que nos encontramos. Bueno, como decía antes, el objetivo final es obtener un niño sano en casa. Sí. Entonces, bueno, aparte de hacer también controles del feto que se hacen por ecografía y mensualmente, también hay que hacer controles en la madre. En la mujer se hacen varios análisis que, bueno, en principio ya hemos comentado que suelen ser mujeres que tienen un poco más edad en general que la media de la población y que pueden tener patología previa. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los análisis. Después, en cada caso concreto, según vayan apareciendo patologías o vaya apareciendo alguna anomalía, pues ya se van haciendo las pruebas pertinentes. Sí. Eso generalmente pues es un poco igual que en el resto de las embarazadas. Y de cara al parto, pues ya cuando se acerca el momento, pues es importante saber, tener una cierta preparación para saber un poco qué va a ser, qué es lo que nos espera. Entonces, las clases de preparación del parto son importantes para eso. Sí. En CEFIBA tenemos unas sesiones que da un fisioterapeuta especializado en el tema y que explica a las parejas desde los mecanismos del parto, cómo se produce, cómo va siendo los estadios, y también enseña técnicas de relajación y de empujo para cuando llegue el momento afrontarlo con mayor tranquilidad y seguridad. Claro. Claro. Entiendo, me decías, son clases para la pareja. Bueno, la protagonista absoluta es la chica, en este caso la mujer que va a ser madre. Pero bueno, también es importante que su pareja esté ahí en esas clases, suelen ¿no? Estar los dos porque la pareja le va a acompañar en el momento del parto y le puede dar tranquilidad, y también necesita saber un poco cómo se va a producir o cuáles son las fases del parto, cuáles son los momentos, cómo tiene que actuar en cada momento. Entonces están dirigidas a la pareja y generalmente siempre va a la pareja. Entonces son unas sesiones que se dan una vez al mes y que son muy interesantes y que ayudan bastante para afrontar el tema del parto. Claro. A la hora del parto, ya a la hora a la hora final, digamos, ¿no? Para lograr ese objetivo que usted nos decía. En ocasiones hay debate, se ve sobre todo en internet, si epidural o no epidural. Bueno, yo creo que eso es un debate un poco que hay que estar la epidural es una técnica para quitar el dolor. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta que el parto es un proceso doloroso. Sobre todo en una primípara es un proceso largo y doloroso. Entonces, la epidural, si es necesaria, que lo es casi siempre, no cabe duda.
porque es lo único que quita el dolor y relaja a la paciente. Entonces, los efectos secundarios que pueda tener son mínimos en comparación con todo el beneficio que se obtiene. Entonces, puede haber casos en los que sean partos muy rápidos, sobre todo cuando son el segundo o los siguientes, que ahí ya es más dudoso porque a veces que no es necesario, porque la dilatación es muy rápida y el momento de dolor puede ser muy corto, y entonces no compensa. Pero en un primer parto, lo normal y lo habitual es que sean horas de duración, pues hablamos de 10 o más, con contracciones intensas y seguidas. Entonces, yo creo que ahí no cabe duda. La epidural es el único medio y un buen medio que tenemos hoy día para evitar ese proceso tan doloroso. Entonces, la epidural sí cuando se necesita. Claro. Siempre. Claro. El riesgo que tiene es mínimo en comparación con las ventajas que ofrece. Quiero comentarle también un tema. Usted me dirá si se trata de una leyenda urbana o es un caso de uso común, vamos, que se puede dar. ¿Varía el número de cesáreas que se realizan en los hospitales según de qué comunidad autónoma estemos hablando? Es decir, ¿puede que se realicen más en los hospitales, por ejemplo, de Castilla y León que en los de Asturias, más en los de Valencia que en los de Murcia? ¿O viene a ser, según el caso, se aplica o no la cesárea? No tiene que ver con la comunidad. Hay unos criterios que seguimos más o menos todos, porque son los criterios médicos para cuándo se debe hacer una cesárea y cuándo no. Ajá. Y eso es más o menos igual en todos los sitios. Entonces, puede haber una opinión o una percepción de que en un sitio hay más, porque a lo mejor coincide que una persona conoce a 2 o 3 personas que se le han hecho, se le han practicado la cesárea, claro. Pero eso es una leyenda urbana. Más o menos los índices de cesárea vienen a ser iguales en casi todos los hospitales, que andan en torno a un 20%, en la privada suele ser mayor el índice, y más o menos, hombre, no es que sea exactamente igual en todos los hospitales, puede haber ciertas variaciones, por ejemplo, con respecto al tratamiento del parto en podálica, que en muchos hospitales hacen cesárea casi siempre de entrada, ya pues siempre están en podálica, y en otros pueden esperar un poco a ver cómo va el parto y hacer algún parto vaginal, pero son mínimos cambios. Mínimos cambios. En general, la actitud es similar en todas las comunidades porque es similar en todos los obstetras. Las indicaciones de la cesárea son las que son y puede haber algunas variaciones en cuanto a los profesionales, más que en cuanto a los hospitales. El profesional que está al cargo del parto es el que decide, entonces puede variar y puede haber ciertas diferencias entre unos y otros, pero son diferencias mínimas. Claro. Las cifras están ahí. Entonces claro, las cifras están ahí y son comprobables, vamos, en este caso. Quiero preguntarle también otra cosa, que en ocasiones, bueno, con mujeres que ya han dado luz, bueno, lo he oído y ahora que la tengo a usted, vamos a ver, cuando una mujer famosa, vamos a poner el caso de una cantante como puede ser, por ejemplo, Shakira, da a luz, en los medios de comunicación vemos, dio a luz a tal hora e inmediatamente pasó a quirófano de cirugía estética o tema estético. Y a los 2 días se va para su casa y se va divina. Vamos a ver, ¿esto va por exigencias del guión porque su imagen requiere esto? ¿Es recomendable? Es que eso yo no sé muy bien, yo no creo que sea verdad, porque ¿qué cirugía estética se puede practicar a una persona, a una puérpera? ¿Reducir la grasa abdominal? Eso no se puede hacer en ese momento. Eso es leyenda urbana. Lo que pasa es que a veces se hacen cesáreas, puede ser que se hagan un poco para proteger más el suelo pélvico, o un poquito antes también se dice que se hacen un poco antes de la cuenta para que no se dilaten tanto los músculos abdominales, pero todo eso son leyendas urbanas. Eso desde el punto de vista médico no es así. Temas que venden mucho mediáticamente, pero desde el punto de vista médico nada de nada. No hay una cirugía estética que se pueda practicar a una puérpera recién... Claro. Se supone que se referirá a cirugía abdominal, porque de otro tipo, y entonces claro. En ese momento... Claro. Pues Edita García Álvarez, ginecóloga de CEFIBA, muchísimas gracias por hablarnos de la importancia del control precoz en la gestación obtenida por fecundación in vitro y por desmitificarnos todo esto que en muchas conversaciones se oye, desde lo de si la epidural es buena o es mala, desde lo de si la cesárea
según en qué comunidad autónoma, ay no, en ese hospital rápidamente tiran de cesárea, en otros no. Eso no es verdad. Y lo de, claro, esta famosa salió divina porque, claro, salió de un quirófano y entró para otro. Salió divina porque se cuidan mucho, porque tienen, es su forma de vida, y entonces, bueno, pues a los pocos días ya están haciendo ejercicio, ya están, y entonces ya procuran no coger mucho peso. Claro. Es una cosa, pero no es porque les hagan nada en el quirófano. Claro. Eso no. Pues muchísimas gracias, que tenga muy felices fiestas y que tenga muy feliz salida y entrada de año. Gracias. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y a vuelta cambiamos de asunto y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Vamos a hablar a continuación de vida en comunidad, de vivienda, de vecinos, de normativas, bueno, sobre todo de sentido común. Nos decía una vez Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. ¿Qué tal, Roberto? Hola, buenas noches. Bueno, nos aproximamos a velocidad hacia el fin de año. La pregunta es obligada. ¿Puede hacerse una fiesta de Nochevieja en casa? En casa, en el piso, en el piso. Lo que siempre indico, se puede todo mientras no causemos daño o perjuicio a terceras personas. Entonces, si la fiesta, pues no hacemos ruido, no, en cierta medida no causamos molestias, se podría llevar a cabo pues, sin problema. La cuestión es que música, llevará aparejada música, gente, bueno, un barullo que muchas veces desde dentro no se percibe lo mismo que desde fuera. Siempre y cuando pues no causemos daño a terceros se podría llevar a cabo, y si no pues ya tendríamos que nada, encauzarla con el debido permiso o no hacerla. Claro. Entiendo también por otra parte que si en el bloque de viviendas, en el edificio, hay un local comercial que no está en uso, es decir, que está de obra, ahí no se puede celebrar una fiesta Nochevieja, ¿no? Para chavales con bebida, con música y con demás, ¿no? Sería la fiesta pirata por excelencia. Sí, sería un claro ejemplo de fiesta pirata. El local pues tiene que tener cumplir una normativa que para desarrollar una fiesta, aunque sea una vez al año, está estipulado, pues bueno, tiene que, con la ordenanza municipal, pues cumplir todos los criterios que marca esta, de salida de incendios, de capacidad, destino del local, entonces, bueno, no nos vale. Claro. Bueno, hablábamos de locales. ¿Se pueden unir dos locales contiguos sin permiso de la comunidad, dos locales comerciales? Tendremos que ver la escritura de obra nueva de división horizontal, si esta unión es posible y así está contemplada, y el permiso de la comunidad, pues bueno, en la propia escritura pues nos indicaría si solo bastaría con la comunicación o por el contrario, pues necesitaríamos un permiso específico que la comunidad tuviera que ver. No suele tener la comunidad mucho que decir en cuanto a esta unión, si está permitida a través de la escritura. Sí, por la comunicación, que sí que es obligatorio pues el comunicar a quien ejerza las funciones de presidente pues esta actuación. Pero bueno, vamos a la escritura. Vamos. Siempre a remitirse a este tema, claro. ¿Y es obligatoria la constitución de un fondo de reserva? Sí, por ley estamos obligados a constituir un fondo de reserva en una cantidad que es el 5% del anterior presupuesto aprobado. Estamos obligados por normativa. La comunidad tiene que tener capacidad económica para atender cualquier eventualidad que esté fuera del presupuesto y que sea atendida de manera pues inmediata, sin... Dando una urgencia. Efectivamente, de cara a una urgencia. Entonces, es el objeto de este fondo de reserva, tener capacidad económica para atender un imprevisto, y que no nos escudemos en que falte dinero. Claro. ¿Y es posible dividir la comunidad en una comunidad de viviendas y otra de garajes? Puede ser posible. ¿Puede hacerse? Sí, nosotros... más que la comunidad nos referimos a un edificio en la que, bueno, pues por un lado están las viviendas, por el otro lado están los garajes y quieren funcionar de manera distinta. Puede que la propia escritura lo contemple, el trabajar como una comunidad o como dos subcomunidades, o si no es el caso, pues a través de junta de propietarios, con el acuerdo pues que conlleve, más los trámites burocráticos que nos exijan en Hacienda y en el registro de la propiedad, pues se puede llevar a cabo, vamos, sin ningún problema. Vamos a un tema que tratábamos hace semanas, o al menos era similar. Han aparecido grietas y humedades en el piso. ¿A quién reclamo?
Bueno, primero tendríamos que saber cuál es el origen de estas grietas y humedades, y en función de dónde venga pues el origen, veremos a quién se reclama. Pero bueno, mínimo saber el origen, mínimo. ¿Cómo sabemos el origen? Bueno, pues una herramienta que muchas veces gestionamos es a través del seguro de la comunidad. Claro. El seguro de la comunidad o el seguro de la vivienda pone a disposición un perito o un reparador que nos podrían decir, pues oye, esto viene de aquí o no, y si no ya pues un interviniente externo, pues bueno, capacitado para llevar a cabo esta averiguación. Claro. ¿Y puedo cambiar la puerta de mi piso, la que vino de obra, vamos, la que puso la constructora, por un modelo distinto al original? No. Bueno, digo no, siempre y cuando el modelo distinto vaya en contra de la estética del resto de puertas. Está claro que está contemplado el cambio de puertas. Las puertas no duran siempre, por lo que fuera se deterioró, daría lugar a la reposición, pero los mismos términos y características que las que hay. Si por alguna cuestión no se puede o hay que irse a otro modelo, habría que ponerlo en conocimiento a la Junta de Propietarios y que determine pues, si autoriza este cambio o no y marque la pauta pues, para siguientes cambios. Habría que ver el por qué no se puede llevar a cabo en las mismas condiciones que estaban las puertas anteriores. Claro. ¿Se puede delegar el voto de un propietario en la junta de vecinos en otro vecino? Sí, se puede delegar en un propio vecino de la comunidad o en una persona externa del propio edificio. La delegación de voto es una opción que está habilitada en la Ley de Propiedad Horizontal y no tiene por qué ceñirse única y exclusivamente a alguien de la propia comunidad. Puede ser pues, de la propia comunidad o externo, pero es legítimo, vamos. ¿No obstante hay que notificarlo con anterioridad o simplemente...? Nosotros cuando hacemos la convocatoria adjuntamos en la parte inferior de la convocatoria pues una delegación de voto. Esta delegación tiene que estar debidamente cumplimentada, que el propietario o propietarios de la vivienda, hay que identificar el predio, delegan el voto pues en la persona que ellos asignen, y esa delegación por escrito nosotros la custodiamos ya con el resto de documentación de la reunión y la guardamos pues para tener a futuro si hubiera que emplearla. Pero tiene que ser un medio escrito, no vale Claro, no vale de palabra, vamos, de me dijo o te dije. Bueno, los vecinos quieren hacer trasteros en unas zonas comunes que hay libres, ¿se pueden realizar pese a que algún vecino se niegue? No, si un vecino se niega, no. El cambio de destino o uso de un elemento común lleva implícito consigo la unanimidad. Cualquier vecino que no esté de acuerdo pues, con ese cambio de uso al que se le estaba llevando a cabo, pues impediría que se llegara a un acuerdo y diera validez a esta actuación. Entonces, la supresión o implantación de nuevas opciones en los distintos elementos comunes lleva consigo el acuerdo por unanimidad. Claro. Con que uno se niegue, ya no hay obra posible. Correcto. Entiendo, entonces, ¿no? Sí, así es. Bueno, explícanos, Roberto, desde ADF Grupo, ¿en qué consiste el plan mantenimiento? Bueno, el plan mantenimiento es un plan que presentamos a las comunidades como la opción de que todo lo que tenga que ver con reparaciones dentro del edificio esté englobado en una tarifa plana y se desarrollen pues, conforme se vayan produciendo. Por ejemplo, cambio de bombillas, reposición de manillas, todo aquello que dé lugar pues, a una reparación dentro del uso cotidiano, pues estaría cubierto con este plan de mantenimiento. Va un poco ligado a comunidades de gran tamaño, sin descuidar de que otras con menos tamaño puedan llevarlo a cabo. Al final es cuestión de un precio, un presupuesto que pasamos y que lo acepten. Claro. Por ahí serían reparaciones, digamos, del día a día y de todo aquello que pueda ser rompible. ¿La experiencia está siendo positiva por ahora? Sí, es positiva. Es positiva porque, en muchas ocasiones parte de estas urgencias también tienen la particularidad de que queremos que se desarrollen lo más rápido posible. Una manilla de una puerta, si es la de puerta de entrada e impide salir afuera, pues siempre a la premura de que se haga lo más rápido posible. Y estas y otras tantas cuestiones. Una luz que puede ser insignificante, pues lo es a lo mejor para el vecino que no pasa por allí y lo es muy importante para el vecino que tiene justo la puerta donde la bombilla. Entonces intentamos ser lo más diligente posible y tiene mucha aceptación este plan. Perfecto, pues llegamos así al final. Se acerca fin de año. La próxima vez que te vea ya estaremos en 2018. Pasa el tiempo volando. Pasa el tiempo muy rápido. Así que simplemente desearte, que pases una feliz salida y entrada de año.
Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias, Roberto. Feliz Nos año. vamos a publicidad, en un momento volvemos, continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en esta noche del miércoles 27 de diciembre y lo hacemos hablando de un tema que ha saltado recientemente a la portada de los periódicos, un tema con mucha historia, como es la ciudad de Jerusalén. Bueno, para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, Jerusalén. Las últimas informaciones indican que Donald Trump respaldaría que el gobierno de Israel, bueno, pues trasladase su capital efectiva desde Tel Aviv hasta Jerusalén, una ciudad bíblica por excelencia, ahora que estamos en tiempos de Navidad, Sí, sí. aunque quizás Jerusalén evoque más la Semana Santa, pero bueno, bíblica, a Sí. fin de cuentas. ¿Por qué hay esta polémica en torno a este posible traslado de la capital israelita a Jerusalén? Quizás sea la ciudad con más historia del mundo. Es posible que sí, sí. Es posible que sí, y es posible además que haya sido la ciudad que ha generado más conflictos, más enfrentamientos, y yo creo que uno de los puntos concretos del planeta donde más sangre ha corrido a lo largo de los siglos en un punto más concreto. Entonces, bueno, pues... Vamos a remontarnos a la historia. Actualmente Jerusalén es una ciudad cuna de las tres religiones, por una parte la religión hebrea, por otra parte la religión cristiana, dentro de todas sus acepciones, católica, ortodoxa, y también de la religión maometana, bueno, pues con sus distintas tradiciones. Pero vamos a ir a la historia. ¿Quién funda Jerusalén y cuándo? Bueno, a ver, Jerusalén pasa por ser quizás una de las ciudades más antiguas que existen hoy en día, si no la que más. Ya hay indicios de habitación allí, de habitación humana me refiero, pues indicios arqueológicos desde la prehistoria, desde la edad del cobre, de la edad del bronce, hace incluso más de 5.000 años, hay ya yacimientos arqueológicos. Luego, en tiempos ya más históricos, se supone que allí vivió un pueblo anterior a los israelitas, el pueblo de los jebuseos, que fueron vencidos y expulsados de allí por el rey bíblico David. El rey mítico David, rey David. mítico rey David, bueno, mítico, pero también histórico, que estableció en Jerusalén la primera capital del gran reino de Israel. Hablamos ya del año 1000 a.C. Bien. A continuación de David vino Salomón, que fue el que edificó el primer gran templo. El primer gran templo que era y sigue siendo en la memoria colectiva del pueblo judío el lugar santo y sagrado por excelencia, donde se guardaban el Arca de la Alianza, las tablas de la ley y demás. Bien. Estamos hablando en todo momento de reyes judíos. Sí, claro, David y Salomón. Claro, sí. claro. Luego, a ver, el reino judío, quitando esa etapa con David y Salomón, nunca fue un reino grande ni poderoso territorialmente. Entonces sufrió sucesivas invasiones. Vamos a ir viendo Sí, a lo largo claro. de la conversación, Los- vamos a ir viendo los distintas asirios- fotos de Jerusalén. Cuando quieras, Claro. cuando queráis podéis ir poniendo las fotos. Los asirios, los babilonios, muchas de estas invasiones se saldaban ¿con qué? Con una destrucción casi total de la ciudad y de sus lugares más sagrados, el templo, por ejemplo, y con un exterminio o deportación de sus habitantes. No sería la primera vez que los judíos sufrían esa expulsión, esa diáspora. Ya la conocíamos, bueno, en tiempos de los egipcios, en tiempos de los babilonios se sufrieron también. El rey persa Ciro les permitió volver, pero luego ya más adelante pues la ciudad fue invadida por los griegos. Bueno, Alejandro Magno la conquistó, pero no la destruyó. Luego ya los continuadores de Alejandro, los diadocos, ocuparon y destruyeron Jerusalén, Antíoco. Hubo sucesivas rebeliones contra estos ocupantes helenísticos griegos, hasta que ya en el siglo I a.C. llega a Roma. Llega a Roma y Pompeyo el Grande la conquista y comienza la ocupación romana.
que también nunca fue una ocupación pacífica. Que es lo que refleja la Biblia, por ejemplo. Bueno, lo refleja ya más bien los evangelios. Bien, sí, con los sí, gobernadores, con los gobernadores romanos y Pilato y demás. Allí los romanos permitieron crear un estado títere, podemos decirlo. Bueno, no exactamente títere, pero bueno, un estado controlado por ellos, dirigido por Herodes el Grande, que sí es cierto que dio esplendor a Jerusalén, la reconstruyó por completo, reconstruyó por segunda vez el gran templo de Salomón y lo amplió y lo convirtió en un edificio impresionante. Pero claro, seguía el malestar de los nacionalistas judíos, de los rebeldes, que se manifestaba a través de rebeliones. La primera gran rebelión entre los años 66 y 70 ya de nuestra era, que se salda en ese año 70 con el cerco, el asedio de Jerusalén por parte de las legiones de Tito y la destrucción brutal y la matanza del templo y de todos sus Sancta Sanctorum y de los santas reliquias que allí había y demás. Un alto en el camino. Las fotos que veíamos donde se reflejaba el Muro de las Lamentaciones, ¿procede de esa destrucción causada por los romanos? Sí, en realidad el Muro de las Lamentaciones es el único vestigio que queda hoy en día de aquel gran templo que reconstruyó Herodes el Grande y que fue demolido por las legiones romanas de Tito en el año 70. Si ponemos el cronómetro a cero, llevamos desde el año 1000 a.C. hasta el lugar en el que nos encontramos, la destrucción del templo por parte de los romanos, en todo momento hablamos de una ciudad judía. Sí, bueno, a ver, sufrió destrucciones y ocupaciones, pero... Quiero decir, no es una ciudad cristiana, no es una ciudad musulmana. Todavía no, en el momento sí es judía, efectivamente, sí. En el año 70 los judíos todavía no fueron definitivamente expulsados, aún quedaba otra rebelión, en el año 135, la rebelión de Bar Kokhba. Y en esta vez los romanos ya no tuvieron piedad. Bueno, no lo habían tenido primero, pero esta vez sencillamente decretaron la diáspora total y absoluta de los judíos fuera de Jerusalén y fueron dispersados por todo el imperio. Tenían prohibido regresar a Jerusalén, excepto solo un día al año. Y Jerusalén quedó convertida en una ciudad de corte romano, llamada Aelia Capitolina. ¿Qué ocurre? Con Constantino ya estamos a partir del año 313 de nuestra era. El cristianismo queda legalizado dentro del imperio. Entonces los cristianos sí pueden ir a Jerusalén. Sí. Y entonces Constantino permite la edificación de iglesias cristianas en Jerusalén. Las iglesias que se edificarán sobre los santos lugares cristianos. Pues, por ejemplo, la iglesia del Santo Sepulcro. Bien. Sí. Es cuando también Santa Elena, la madre de Constantino, va y realiza el hallazgo de la cruz y todo esto, ¿no? Bien. Bueno, al Imperio Romano le sucede el Imperio Bizantino, otra nueva, digamos, ocupación de la ciudad. Y en ese momento ya pueden ir regresando algunos judíos a Jerusalén. Los bizantinos fueron derrotados en un momento por otro pueblo rival, los persas sasánidas, que también atacaron y destruyeron parcialmente Jerusalén, pero luego ya quienes iban ya, digamos, a invadir durante siglos Jerusalén sería la siguiente civilización que se asentó en la zona de Oriente Medio, que serían los árabes musulmanes, justo pocas décadas después de la muerte de Mahoma, con uno de los primeros califas, el califa Umar, que invade y ocupa Jerusalén. Bueno, invade y ocupa Jerusalén y toda Palestina y los musulmanes ya sabemos que se extendieron por todo Oriente Medio, el norte de África. ¿Palestina judea o indistintamente se puede denominar de las dos maneras? Bueno, a ver, yo hablaría Judea en tiempos bíblicos y Palestina quizás mejor emplearlo después o incluso... Aunque sea el mismo territorio. Sí, aproximadamente sí. Sería decir como Iberia e Hispania. Bueno, salvando las distancias. Bien. Vale. Entonces pasa a ser una ciudad musulmana en el año aproximado... Sí. En torno a 700 de nuestra era ya. Y al poco tiempo de, digamos, los musulmanes instalarse, los árabes en Jerusalén, ya construyen en el llamado Monte del Templo, justo en el solar donde estaba, el solar arrasado, donde estaba aquel templo, digamos, vital para los judíos, el Templo de Salomón, construyen dos de sus más sagrados recintos también. La cúpula de la roca, un santuario, no es una mezquita exactamente. La veíamos en las fotos. Y la mezquita de Al-Aqsa. Sí. ¿Por qué? Porque ellos consideran que esos lugares también son
sagrados para ellos, para los musulmanes. Desde la cúpula de la roca ellos creen que, bueno, ahí fue donde se cree que tuvo lugar el sacrificio de Abraham, el no hecho sacrificio de Abraham hacia su hijo, y donde ellos creen también que Mahoma ascendió a los cielos. Claro. Y bien, entonces se prolonga durante siglos esta ocupación musulmana, hasta que llegamos al siglo XI de la Edad Media, y en Europa se predica la cruzada. Tenemos que el Papa Urbano convoca la cruzada en Francia, en Clermont-Ferrand, en el 1095. En Europa se toma ese movimiento con un gran entusiasmo, y en pocos años los cruzados francos, en su mayor parte, en un primer momento, se plantan en Jerusalén y la toman al asalto, dirigidos por Godofredo de Bouillon. Ríos de sangre por las calles. Sí, otra gran matanza. Sangre daba por la rodilla. Allí las matanzas se contaban siempre mínimamente por decenas de miles. Claro. Fue algo extraordinario. Yo siempre me lo pregunto. Desde antes de los romanos hasta después de los romanos, durante los cruzados, más allá de los cruzados. Pasa a ser de nuevo una ciudad cristiana bajo el reino cruzado. Sí, allí se estableció un reino cristiano. Un reino cristiano repoblado con cristianos llegados no solo desde Europa, de otros lugares del mundo cristiano, del Mediterráneo. También gentes no exactamente cristianas, cristianos ortodoxos incluso también. Es lo que vemos, por ejemplo, en la película El Reino de los Cielos. Sí. Pero los cristianos de esa primera cruzada serán derrotados. ¿Y quién les derrota? El gran rey musulmán Saladino. Y entonces tienen que abandonar Jerusalén. Tienen que abandonar Jerusalén. Hay un pacto por el cual los cristianos abandonan Jerusalén. Y los musulmanes la retoman. Este dominio, bueno, se quedaron un grupo de cristianos ortodoxos, eso sí les fue permitido quedar. Entonces, este dominio musulmán, bueno, fue, digamos, agitado, intermitente, porque los musulmanes tampoco eran un todo unido. Había pues pueblos, tribus, los fatimíes, los ayubíes y tal. Bien. Y hasta que hubo un gran pueblo musulmán que se impuso por encima de los demás, los turcos. Los turcos otomanos estamos hablando ya, los turcos de Solimán el Magnífico, que sí ya podemos decir que se instalan con toda su fuerza en la ciudad a principios del siglo XVI. Y aguantan hasta prácticamente el XX. Hasta la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, sí. Son los que construyen Solimán en torno a 1530 o por ahí las murallas que hoy aún están en pie de la ciudad vieja de Jerusalén. Y así, sí, lo que tú me has dicho, aguantan hasta 1918, hasta principios del siglo XX, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Los británicos prometen a los judíos una patria propia. Sí, bueno, hay que decir que a lo largo del siglo XIX, de todas partes de Europa comienzan a llegar cantidades importantes de judíos a instalarse en Palestina y en Jerusalén, varios miles ya, de forma que, y los turcos eso, bueno, lo fueron tolerando, de forma que a principios del siglo XX es posible que ya hubiera una mayoría de población judía en Jerusalén, ¿vale? Claro. Y que compartían el espacio con la población árabe palestina, vamos a llamar, y ya no tardaron en aparecer los primeros roces. Claro. Bueno, bien, entonces sí, los turcos pierden la Primera Guerra Mundial y tienen que abandonar Jerusalén. ¿Y quién se instala en Jerusalén como potencia ocupante? Los británicos. Habían entrado allí al mando del general Allenby. Tras la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de Naciones, que la Sociedad de Naciones decide que territorios como Irak, Transjordania y Jerusalén serán administrados, en este caso por los británicos, otros territorios, Siria, el Líbano, por los franceses y tal. Bueno, y entonces, bueno, sí, los británicos eran la potencia que tenía que gestionar aquello. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que gestionar? Tienen que gestionar un enfrentamiento cada vez más descarnado entre judíos y árabes. Nos quedan 5 minutos, bueno, hay que darle brío a la historia. Entonces, los judíos ya querían la independencia y querían expulsar a los británicos de allí. Y los árabes querían también su independencia y estaban molestos porque veían que los ingleses, por acción o omisión, estaban permitiendo la llegada de cada vez más judíos y tal. Estalla la Segunda Guerra Mundial, se produce también una llegada clandestina casi siempre de judíos que huían del holocausto europeo. Acaba la Segunda Guerra Mundial,
ya más judíos. Más judíos, en este caso ya los supervivientes de los campos de exterminio, que llegan como pueden buscando una patria propia, un refugio a Jerusalén. Primero habían llegado muchos de Rusia, huyendo de Stalin incluso, de Polonia también. Bueno, los ingleses no quieren dejarles entrar, es cuando se producen los episodios narrados en la película Éxodo, y al mismo tiempo ya se van produciendo los choques cada vez más abiertos entre palestinos árabes y judíos. Sí. Y es cuando también los judíos intentan, digamos, acelerar la evacuación de los británicos con atentados como lo Israel logra su independencia en 1948. Previamente la ONU había decidido, como aquel conflicto, la recién creada ONU, había ya un conflicto abierto, una solución salomónica, la partición del territorio de Israel en dos estados, palestino y judío. Los palestinos los palestinos no lo aceptan, y el resto de los árabes tampoco. Los judíos en primer momento sí, pero aquello va a conducir a la guerra, va a conducir a la guerra ya inmediatamente. Y según el plan de la ONU, Jerusalén iba a tener el estatus de ciudad internacional, que tampoco se cumplió eso. Bueno, esa primera guerra en la cual Israel se jugó su independencia recién estrenada, frente a casi todos los países árabes, se salda con una victoria contra todo pronóstico de Israel. Israel sobrevive como recién creado Estado, y logra que el armisticio reconozca que Jerusalén estará partido, y que al menos una mitad de Jerusalén, la mitad occidental, que corresponde con la llamada Ciudad Nueva, iba a quedar en sus manos. Y la otra mitad, la Jerusalén Este o Jerusalén Oriental, de momento quedaría en manos de los árabes jordanos, en este caso. ¿Y qué pasa? Que, claro, pero la madre del Cordero estaba y sigue estando en Jerusalén Oriental, porque ahí estaba y está la Ciudad Vieja, y ahí estaban todos los santos lugares que se disputan las tres religiones. Bueno, 20 años más tarde, 19 años más tarde, la Guerra de los 6 días, 1967, y los judíos, con una operación relámpago, toman la ciudad. Y ya, la ciudad, al completo. Bien, y ya son los dueños y señores de Jerusalén. Lo que pasa es que ahora aquí quedan atrapados viviendo hasta hoy los árabes que no quisieron marchar. Claro. Que no tienen tienen un estatus extraño, tienen un estatus de residentes permanentes. Claro. Y aceptan de mala gana el dominio. En la mención es cuando los judíos se retornan y emocionados, los hombres de Moshe Dayan, los soldados judíos, al muro de las lamentaciones, que echaban tanto de menos y tal. En 1980 Israel unilateralmente declara que Jerusalén será la capital única y eterna de Israel. Y apenas ningún otro país lo reconoce, excepto ellos. Holanda en un primer momento lo reconoció, luego debió echarse atrás. Y la ONU sacó una resolución condenando este hecho y recomendando que todos los países que forman parte de la ONU retiren sus embajadas de Jerusalén, en caso de que las tuvieran allí, y que las mandaran a Tel Aviv. Y bueno, siguen sucediéndose los choques, las diversas intifadas en los territorios ocupados, pero uno de los puntos calientes siempre de todas estas revueltas, intifadas, atentados, ataques, etc., gira en torno a la Ciudad Vieja y más concretamente a la llamada Explanada de las Mezquitas, que es el Monte del Templo, que es, repito, donde están los lugares santos y sagrados para los musulmanes y para los judíos. Claro. Bien, y llegamos al día de hoy, cuando el gobierno de Trump decide, pues nada, ¿por qué no? Según desde su punto de vista, reconocer la capitalidad de Israel. De manera rápida, si alguien en este combate de la historia tuviera que ganar a los puntos, ¿debería de ser una ciudad israelita o una ciudad musulmana? Por el peso de la historia. Por el peso de la historia, yo creo que... ¿O debería quedar una ciudad internacional abierta? Desde mi punto de vista, tiene más peso la historia judía en Jerusalén que la historia musulmana, quizás. Es más antigua la presencia judía allí, y luego, para mí, los auténticos lugares santos del Islam no es Jerusalén, serían los lugares de Arabia, la Meca y la Medina. Bien, pero los judíos no tienen otros. Claro. Entonces... perdona que te interrumpa, para los árabes, para los musulmanes, Jerusalén es la tercera ciudad santa, después de Meca y Medina.
pero para los judíos Jerusalén es la única y auténtica ciudad santa. Bien, entonces, quizás para evitar choques sería bueno también una ciudad internacional abierta. Sí, pero yo creo que los judíos ahora no van a... No entrarían por esa posibilidad. Pues muchísimas gracias por darnos este paseo por la historia y recordarnos, bueno, las vicisitudes que ha pasado Jerusalén a lo largo de la historia, quizás una de las ciudades con más años sobre este planeta. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para hablar de libros. Continuamos y vamos ya con la recta final del programa de hoy. Es tiempo para hablar de libros, es tiempo para hablar de lectura. Sin duda, uno de los hábitos más recomendables y que más hay que difundir, y además de difundir, practicar, leer, que todo, como decía aquel antiguo programa de la televisión estatal, todo está en los libros. Bueno, para hablar de libros, para hablar de lectura, se encuentra esta noche con nosotros, paso a presentárselo, Víctor del Palacio, librero en Casa del Libro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues entonces vas a hablarnos hoy, Víctor, de un libro que tienes en las manos, que es... Esto es, pues, Josephine Tey, una escritora escocesa, y el libro es El caso de Betty Kane. El caso de Betty Kane. Una de las últimas publicaciones de la editorial Hoja de Lata de este año. Efectivamente. Bueno, vamos a echarle un ojo, aquí lo tienen. La autora escocesa, Josephine Tey, El caso de Betty Kane. Bueno, pues entonces, Víctor, ¿qué nos encontramos en el caso de Betty Kane? Bueno, lo primero sí que me vas a permitir que dedique unas palabras a explicar el contexto en el que se publica este libro por la editorial Hoja de Lata, que es una editorial asturiana que viene haciendo en los últimos años, la verdad, que una labor digna de elogio. Sobre todo llevando una labor tanto de dar voz a autores contemporáneos de la narrativa contemporánea que por los motivos que sean no tienen un cauce en el mundo editorial de las editoriales pues, conocidas, y al mismo tiempo rescatar algunas figuras de la narrativa del siglo pasado, en particular mujeres, sobre todo escritoras, que también por los motivos que fuese, pues han sido olvidadas, han sido relegadas a un segundo plano y que en su día pues, sí que tuvieron mucha relevancia. Claro. Este es el caso de Josephine Tey, que en su día fue una de las grandes figuras de la narrativa de misterio y que hoy prácticamente es desconocida. Y en el año 2014, Hoja de Lata publicó La señora Pym dispone, de esta misma autora, de Josephine Tey, y este año, dado el éxito que tuvo esa obra, ha publicado el caso de Betty Kane. Bueno, ¿y el caso de Betty Kane cuál es? Bueno, el caso de Betty Kane es una trama clásica de la literatura de misterio. Eso sí, es una novela de los años 40 del siglo XX, que está escrita dentro de lo que se conoce como la época clásica, la época dorada de la novela de misterio, ¿no? Junto a figuras como Agatha Christie. Sí. Sin embargo, Agatha Christie pues, finalmente fue muy reconocida y Josephine Tey pues, pasó al olvido. Pero es una trama clásica, como digo, en el que un abogado que se dedica que lleva una vida apacible en una pequeña comunidad británica, una vida apacible y tranquila, pues un día, por una llamada de teléfono, le arranca de su vida cotidiana y le obliga a prestarse como detective, se convierte en un detective de la noche a la mañana para tratar de solucionar el caso de madre e hija de la familia Sharp, que es una familia acusada de maltratar y de secuestrar a Betty Kane, una joven de 16 años, y bueno, pues Robert Blair, que es el abogado, el protagonista que se erige en detective durante la novela, tratará de desentrañar el caso hasta las últimas consecuencias. Y como lo digo, es una estructura pues, clásica, tradicional de la narrativa de misterio, pero con la peculiaridad de que Josephine Tey tiene una capacidad para construir personajes, para describir psicológicamente estos personajes y para mantener la atención hasta el final del lector, con unos finales sorprendentes que yo creo que es digna de ser leída. La persona que lo lea no se va a aburrir.
Yo creo que de todo menos aburrirse, exactamente. Perfecto. Amantes de la literatura de misterio, de Agatha Christie, por ejemplo, por poner un referente, bueno, pues tienen aquí una buena novela. Bueno, ¿recomendado para qué tipo de público? Bueno, yo creo que es una referencia necesaria para todos los amantes de la literatura de misterio, es una referencia obligada, fundamentalmente porque no hay que olvidar que hace unos años la Asociación Británica de Escritores de Misterios colocó esta obra entre las 10 primeras mejores novelas de misterio de todos los tiempos. Por tanto, que es una referencia obligada para todos los amantes de la novela de misterio, pero al mismo tiempo una referencia muy recomendable para los amantes de la lectura en general, porque es una novela de muy fácil acceso, de muy fácil lectura, escrita con una prosa muy elegante, muy brillante, muy concisa, y que yo creo que cualquiera que se quiera acercar a la narrativa de misterio pues va a tener un disfrute garantizado con esta obra. Claro. Decías antes, bueno, también de esta autora, otra obra, La señora Pindispoon. La señora Pindispoon. Esto es. Sí. ¿Para leer este hay que haber leído el anterior o son casos diferenciados? Claro, normalmente la saga más conocida de Josephine Tey fue una serie de novelas que publicó en el que un protagonista, Alan Grant, un detective, pues protagonizaba la serie completa de las novelas, ¿no? Como suele ser habitual en las... Pero en el caso de Betty Kane y la señorita Pindispoon, este personaje, Alan Grant, aparece con un papel secundario y son tramas completamente independientes. Es decir, se pueden leer de forma completamente independiente. Yo, de hecho, leí primero el caso de Betty Kane, que es una publicación posterior, y luego leí La señora Pindispoon. Se puede leer en cualquier orden, y o una o la otra. Perfecto. Víctor, buen periodo para leer ahora en época navideña. Mejor periodo, por ejemplo, en verano, cuando nos dan las vacaciones, nos vamos a la playa, cogemos y nos pasamos, bueno, pues 2 horas en la arena leyendo un buen libro. ¿Cualquier momento es bueno? Bueno, cualquier momento es bueno para leer, cualquier época del año. Lo que sí que quizá es que haya lecturas que sean más propicias para una época o que apetezcan más leer y otras que apetezcan más en otras épocas del año. Yo creo que la novela de misterio es un tipo de narrativa que se presta muy bien a ser leída en invierno, fundamentalmente, ¿no? Cuando hay lluvia y cuando hay frío y nos refugiamos en nuestra casa con una pequeña luz a leer. Yo creo que es una novela muy apropiada para leer. Poniéndonos ahí un poquito en ambiente. Bueno, cualquier momento es bueno para leer y me imagino que de cualquier manera, pero el libro digital hace sombra al libro formato papel. La gente os pregunta por ello, ¿no? Bueno, el libro digital y el papel que tiene ahora mismo en su relación con los libros tradicionales es un tema que se ha venido hablando mucho de ello en los últimos años. Quizá fue hace 3, 4, 5 años cuando hubo un repunte muy grande del libro de formato electrónico y en el que muchas personas llegaron incluso a afirmar que eso suponía el final del libro clásico, el fin del papel, que en unos años todos acabaríamos leyendo libros digitales. Pero parece que no ha sido así del todo. Es cierto que ahora mismo está más estabilizado el libro digital, sigue teniendo mucho éxito porque realmente hay muchas ventajas del libro digital. El libro digital, pues aparte de que se puede acceder al catálogo de libros en general a un precio mucho más asequible, son más baratos los libros digitales, también te permite pues, almacenar muchos más libros en un único formato pequeño, lo que te permite pues, irte de viaje si quieres con tu libro y almacenar una cantidad de libros en un espacio muy pequeño. Esos son quizá ventajas, ¿no? Pero yo creo que para los amantes de la lectura, en general, el formato del libro físico, el formato en el que uno puede pasar página, puede retener, volver atrás con sus propias manos, a mí me parece que tiene un papel insustituible, ¿no? Para los amantes de la literatura y para los bibliófilos, yo creo que el libro es algo que no puede desaparecer. Coincido plenamente, por otra parte. Bueno, la lectura, ¿se impone en los niños? Se impone, bueno, yo en general creo que la lectura, si se impone, pues finalmente pues acaba siendo rechazada o aborrecida. Yo creo que la literatura no es lo que deba imponerse, yo creo que es algo que debe de ser mostrado como uno de los grandes placeres a los que se puede dedicar una persona y más en la infancia, ¿no? Sobre todo que ahora mismo hay una cantidad de publicaciones orientadas y dirigidas al público infantil y es sorprendente. Sin duda.
Víctor, próxima recomendación que nos vas a traer desde Casa del Libro. Bueno, pues el catálogo de recomendaciones posibles es infinito. Sí que se me había ocurrido a mí hablar de un libro de un autor muy conocido, es Heinrich Böll, un autor de los años del siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado, un libro que fue muy conocido, que es Opiniones de un payaso. Ha habido una publicación reciente para conmemorar el centenario del nacimiento de Heinrich Böll, por cierto, premio Nobel en los años 70, y pues aprovechando el centenario, la conmemoración del centenario, quería hablar de esa obra que fue muy conocida en su momento, tuvo mucho éxito y ahora prácticamente ha sido relegada al olvido. Pues hablaremos de ella, te veo un rescatador de autores en este caso. Pues ojalá haya oportunidad para ello. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, este libro, El caso de Betty Kane, de Josephine Tey, puede ser suyo, sí, respondiendo a una sencilla pregunta, una muy sencilla pregunta. Además, lo dijo nuestro invitado y lo dije yo mismo. La respuesta está a lo largo de esta entrevista, ha estado a lo largo de esta entrevista. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la nacionalidad de la autora? ¿Cuál es la nacionalidad de Josephine Tey? Bien, bueno, pues aquella persona que envíe un correo, bueno, pues con la respuesta correcta, a la dirección que va a aparecer ahora mismo en pantalla, ye@esasturias.tv. Constatemos que la respuesta es correcta, bueno, pues podrá pasar, se le avisará, lógicamente nos tendrá que dejar su teléfono, se le avisará y podrá pasar a recoger este libro por la tienda Casa del Libro, ubicada en la calle Palacio Valdés 13, una tienda nueva en Oviedo. Contentos, me imagino, ¿no? Muy contentos, ahora estamos en Palacio Valdés en número 13, que es una nueva apertura en la que llevamos desde el día 24 de agosto, pero seguimos con las dos librerías ahora mismo abiertas en Oviedo, la del Centro Comercial Calatrava, que es la que permanecía, y la nueva apertura en Palacio Valdés número 13, en el centro de Oviedo. Estamos encantados y encantados estaremos de recibir a todo el mundo que quiera pasarse por ahí a visitarnos. Pues perfecto, y a la persona que gane, en este caso. A la persona que gane en particular. Bien, pues ya lo saben, correo electrónico aye@esasturias.tv, indicando, bueno, además del teléfono para poder ponernos en contacto con usted, bueno, pues lógicamente la respuesta correcta a la pregunta, ¿cuál es la nacionalidad de la autora? Bueno, Víctor, eres un hombre con suerte, ¿estás buscando quizás algún detalle para regalar en Navidad? Bien, perfecto, pues entonces has venido al lugar adecuado, ya que vamos a jugar al juego del volcán. Bueno, pues Víctor, el juego es muy sencillo, consiste, coges el volcán que tiene ahí ya a punto de salir la piedra volcánica, la roca volcánica, así, ¿verdad? Coges una de las fichas, el color que tú quieras, muy bien, y insertas esa ficha en una de las ranuras. A ver, si hay suerte, no ha habido suerte en este caso, no ha habido suerte, se resiste la roca volcánica. Mañana una nueva oportunidad para nuestro siguiente invitado, para un invitado al día. Ya lo saben, Víctor, de aquí no te vas sin nada. Un caramelo de las tiendas de caramelo, eso sí, para endulzar el día. Muy bien. Que sin duda siempre viene bien. Bueno, pues Víctor del Palacio, librero en Casa del Libro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Se me olvidaba decir, y me lo indica muy bien mi compañera Carmen, por línea interna, que si Víctor, bueno, pues hubiera conseguido acertar el reto del volcán, se hubiera llevado una de las joyas Anarchy, que aquí tenemos, joyas de acero, cuyo distribuidor oficial está en la plazuela de San Miguel número 1 de Gijón. Bueno, pues así llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos. Recuerden que mañana, a partir de las 10 de la noche, de nuevo, protagonistas de la actualidad asturiana con ustedes aquí en YE de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.